Ya bueno, hola a todos. Igual el video de hoy va a ser una continuación de lo que vimos anteriormente sobre los fundamentos de la programación. La idea de hoy es ver básicamente lo que vendría siendo la resolución de problemas, análisis, qué pasos deberías de seguir para luego completar la solución de manera eficiente, herramientas de programación. Entonces, por ejemplo, para empezar, vendría siendo lo que es la resolución de problemas. Se refiere al proceso de encontrar soluciones a situaciones complicadas mediante el uso de la lógica de programación. A pesar de que el proceso de diseño de programa es un proceso creativo, se puede considerar una serie de fases o pasos comunes. ¿A qué se refiere a esto? Por lo general, durante nuestra vida como programador, nuestro trabajo se va a basar básicamente en resolver problemas, resolver requerimientos. Te pongo un ejemplo. Tal vez en la empresa donde estés trabajando, tú mismo tengas algo que solucionar que puede ser algún requerimiento sobre, necesitan una función para capturar los precios de una tienda, un ejemplo. Entonces siempre vas a tener ese requerimiento a través de un documento, alguien te lo va a enviar por correo o puede ser de boca a boca, la persona te va a decir qué es lo que necesita. Y la idea es que tú analices cómo vas a solucionar ese, ese requerimiento y el tiempo en el que te puede tomar. Hay muchos factores que vas a tener que tomar en cuenta durante el proceso de análisis. Y eso es lo que vamos a ir viendo en el transcurso de este tutorial o curso, ¿sí? O clase, mejor dicho. Entonces, ¿cuáles serían las fases de resolución? Vendría primero analizar el problema, básicamente qué se necesita para solucionarlo. Puede ser ver si necesitas algo externo o simplemente con hacer un código se va a ser suficiente y depende de otras personas el tiempo que te puede tomar. Diseño del algoritmo. Es básicamente ya tú tener en papel o en tu mente cuáles van a ser los pasos a seguir para tú llegar a esa solución. Luego de que tú llegas, tú tienes ya todo planificado, puedes tenerlo en una pequeña imagen o en un documento. Los requerimientos que necesitas puede ser, por ejemplo, herramientas externas, como puede ser un servidor, otros programas, personas, otros desarrolladores. A lo mejor tu solución depende de otra persona que termine su trabajo para tú recién luego continuar el tiempo que te puede tomar. Luego que tú tengas diseñado todo este plan, viene el proceso de codificación. Y ahí es cuando recién vas a empezar a escribir el código que se va a encargar de crear este pequeño programa o estos programas que va a dar la solución al problema que tienes enfrente, ¿no? Luego va a hacer un paso de compilación y ejecución, que aquí este proceso, como lo vimos en la clase anterior, es básicamente el que se encarga de verificar de que tu código no tenga errores y esté bien escrito. Y esto lo que hace es que lo compila o lo transforma a código máquina para que luego la computadora lo pueda leer y pueda seguir los pasos de manera eficiente. Verificación, que ya vendría siendo ya un proceso después de que hayas creado la solución, que ya tienes que darle una especie de verificación constante, una depuración de que no tenga errores en caso de que en el proceso de compilación te haya dado un error, tienes que dar una solución a estos posibles errores que te puedan en ese proceso de compilación o ejecución. Mantenimiento y documentación, ya es un proceso que si ya luego que tú hiciste tu programa, tienes que darle mantenimiento porque puede ser que en un futuro necesite que haga otra cosa, le puedes ir dando mantenimiento, o puede ser que tengas que hacer actualizaciones, documentación. La documentación es básicamente para que tú tengas una guía de lo que hiciste o lo que hace este programa, cosa de que si viene otra persona que tiene que utilizar tu programa o hacerle algún cambio, se le haga más fácil el proceso de actualización. Entonces aquí para una práctica que podrías hacer es básicamente, a lo mejor, no sé si estás trabajando, estás estudiando, podrías agarrar un proceso un problema de tu día a día. A lo mejor estás viendo clase y tienes algún cálculo matemático que tiene una serie de pasos. O podría ser algo modo, por ejemplo, el proceso de cuando tú vas a comprar un producto a un supermercado y te das cuenta hay un flujo que sigues antes de pagar. Eso podría ser un requerimiento o una problemática, ¿no? El pago del producto. O también podría ser crear un juego simple. Entonces la idea es que tú vayas analizando en una de esas situaciones y vayas pensando más o menos cuál sería la problemática o el requerimiento a resolver. Luego que ya tú tengas eso, tienes que analizar el problema.
Entonces dice, el análisis del problema implica examinar y comprender el reto que tienes enfrente. En la programación, esto significa descomponer dichos problemas en pequeñas partes. Al hacer esto nos dura una mayor comprensión al entender cómo funciona y cómo puedes resolver. Siempre es bueno tener en cuenta los requisitos y tus limitaciones para decidir cómo abordar el problema. Entonces te vas a dar cuenta que en el mundo de la programación existe un concepto que es modularizar. Entonces, ¿qué es modularizar? Prácticamente es tener un programa grande o un requerimiento grande y dividirlo en pequeños bloques, con la intención de que sea mucho más fácil crear soluciones pequeñas que luego se vayan uniendo y haga una solución general, porque también se te hace más fácil. Si falla algo, puedes encontrar la solución mucho más rápida en una pequeña parte que una más grande, ¿no? Sería un poco la lógica, ¿no? Que se te haga más fácil para ti luego hacer una implementación nueva o agregar una funcionalidad nueva. Inclusive arreglar algo nuevo que ya hayas creado que se ha dañado es mucho más fácil encontrar dónde ocurrió el error. Y también, como había mencionado anteriormente, cuando tú estás analizando estos requerimientos o estos problemas durante tus clases o tu trabajo, siempre es importante que tengas en cuenta esos factores como podría ser situaciones externas o que tu trabajo, tu solución dependa de que otra persona termine su trabajo también. Entonces, porque un ejemplo que yo puedo haber vivido en mi trabajo es que muchas veces hay requerimientos que yo lo puedo terminar en un día, un ejemplo, en un día o un par de horas. Pero sucede que muchas veces para yo poder implementar mi solución, tengo que tener el servidor funcionando correctamente para yo luego hacer mis pruebas de que funcione lo que yo acabo de crear. O muchas veces puedo depender de que otra persona termine su trabajo para yo luego continuar. Entonces, esas son horas de trabajo que no dependen de ti. Entonces, esas estimaciones las tienes que agregar a tu análisis o posible solución de tu requerimiento. Entonces, aquí, por ejemplo, de momento de práctica, ¿no? Aquí, por lo menos, aquí dice, tienes un requerimiento para crear un juego simple donde el jugador debe adivinar un número secreto. Antes de empezar a escribir el código del programa, debes dividir el problema en varios pasos. Entonces, aquí lo que yo te planteo es que pienses un poco en este juego y intentes de aplicar todo lo que te he estado explicando durante estos minutos, que podría ser un juego que dice un juego simple donde el jugador debe adivinar un número secreto. Entonces aquí te estoy dando una pista que vendría siendo cuatro pasos. Primero, generar un número aleatorio. Luego, pedirle al usuario que ingrese un número. Luego, este programa lo que tiene que hacer es comparar el número aleatorio más el número que ingresó el usuario. Entonces, con esta comparación, si el número por ejemplo, no está cerca o está muy lejano de la respuesta correcta, se le puede ir dando pistas. Y si el usuario le da la correcta, se le puede dar un mensaje. Entonces, más o menos aquí ya se está dividiendo en cuatro pasos, cuatro posibles pasos de cómo crear este pequeño juego simple. A ver qué más. Y aquí ya luego pasaríamos al diseño del algoritmo. Entonces, que es el proceso de crear una serie de pasos lógicos y bien definidos que permiten resolver un problema específico. Lo podemos ver como una receta o un plan detallado que guía a la computadora para llevar a cabo la solución. Entonces, ¿qué es el algoritmo? Básicamente eso, no es como una receta de donde tú vas a crear, donde tú vas a especificar cuáles van a ser los pasos a seguir para que la computadora pueda completar la solución que tú hayas creado para este requerimiento o problema. Pero si es como una guía o una receta que tú le das a la computadora para que a través del código, o sea, es una receta que luego tú lo vas a pasar al código y ese código va a seguir todos esos pasos que tú ya planificaste y ese código es el que luego le va a dar las instrucciones a la computadora para que llegue a la solución de dicho requerimiento. Entonces, una práctica para crear un algoritmo podría ser el siguiente, ¿no? Que primero el programa inicia, luego generar el número aleatorio, luego pedir al usuario su posible respuesta o su respuesta para ver si es la correcta. Y luego una vez, como hablamos anteriormente, es comparar el valor del usuario por el valor generado. Luego indicar el usuario si está cerca o lejos según el caso, a través de un mensaje o algo. Y cuando lo adivine, dale un mensaje al usuario de éxito, ¿no? De felicitaciones, ya lo completaste. Y terminar el programa. Entonces, si nos vemos aquí
a simple vista, para un humano, serían 7 pasos a seguir para completar dicho proceso, ¿no? O dicho solución para el requerimiento. Entonces, esto tendríamos que luego pasarlo a código, y este código es el que luego lo va a interpretar o lo va a compilar, o la máquina o el compilador o el intérprete se lo va a transformar a código o lenguaje máquina para que luego la máquina bueno, la computadora en este caso pueda aplicar la solución. Entonces de aquí ya luego de que tú tengas todo tu análisis, pasamos a lo que son las herramientas de programación. Las herramientas de programación son básicamente eso, son herramientas que podemos utilizar para hacer luego generar toda esta solución que hemos estado hablando durante todo este video, que podría ser el editor de texto, que es el que luego te va a ayudar a escribir el código. También hay herramientas que te ayudan a diseñar algoritmos ya de una manera más visual. Está en lo que es el compilador o el intérprete, que es el que te va a ayudar a verificar que el código esté correcto, y si está correcto lo compila, lo transforma para que la máquina lo pueda entender y lo pueda ejecutar. Entonces muchos de estos editores de texto también te ayudan a lo que es escribir código de manera más eficiente. ¿Por qué? Porque estos editores de texto te pueden decir cuando escribiste una palabra mal, o hay algo que no funciona o no va a funcionar en este lenguaje de programación. Entonces te vas a dar cuenta que te da mucha utilidad a la hora de escribir código. Al final, uno como programador tiene que encontrar siempre la manera más eficiente de hacer el trabajo. Entonces, ahora de práctica. Entonces, intenta crear un diagrama de flujo usando algún programa que te ayude a facilitar este proceso. Muestra cómo se vería el juego de adivinar el número en este diagrama. Entonces, aquí, por ejemplo, una herramienta que podríamos utilizar sería Scalidrat, que básicamente es una aplicación que te permite hacer dibujos o diagramas de flujo, ¿no? Entonces, una forma fácil que podría hacer es crear, aquí podríamos colocar inicio, que vendría siendo como el inicio de nuestra aplicación. Vendría siendo como el inicio de nuestra aplicación. Luego habíamos dicho que necesitamos generar un número aleatorio, ¿no? Aquí generaríamos un número aleatorio. Generar número aleatorio. Luego le tendríamos que preguntar al usuario su número. Entonces también luego el siguiente paso sería preguntarle al usuario su número. Aquí sería preguntar al usuario su número, ¿no? Luego de esto sería comparar ambos números. Entonces aquí colocaría una flecha. Comparar ambos números. Y aquí es donde el programa ya va a empezar a verificar si es correcto o no, ¿no? Entonces podríamos utilizar este rombo. Entonces aquí el proceso sería el siguiente, ¿no? Primero vamos a hacer una flecha para si es mayor. Este va a ser para mayor, este va a ser para menor. Este va a ser para menor, que el número sea menor. Y si es correcto, continúa. Entonces le tenemos que preguntar, o sea, tiene que verificar el programa si el número dado es mayor al, al número generado, ¿no? Entonces, el número del usuario es mayor al número generado. Entonces, vamos a ver. Grande. Lo pongo aquí, ¿no? Entonces preguntamos si el número mayor es generado, el número es mayor al número generado. Lo que vamos a hacer es darle un mensaje
al usuario. Por ejemplo, el número, le podemos poner algo así como un mensaje como cerca, ¿no? Intenta con un número más pequeño. Intenta con un número más pequeño. Este podría ser un posible mensaje que le podríamos dar para que tenga una pista de lo que está escribiendo. Este parece una pista, ¿no? Y luego de que ya le dimos ese mensaje, hacemos que el usuario vuelva a ingresar otro número para que el flujo, para que el proceso se repita. Entonces, ahora, si no, si el número es menor, lo que tenemos que hacer, el número del usuario es menor al número generado. Lo que tendríamos que hacer es básicamente lo mismo, solo que ahora le vamos a decir cerca, intenta con un número más grande. Y le preguntamos, ¿no? Aquí le preguntamos y si entra en este flujo, lo que va a hacer es repetir otra vez la pregunta y el usuario va a tener que ingresarlo y luego se va a comparar con el mismo número generado. Ahora, ¿qué pasa si la persona ingresa el número y coincide con el número generado? Entonces lo que vamos a hacer es darle un mensaje de felicitaciones. Felicitaciones. Número correcto, ¿no? Algo así. Y nuestra aplicación terminaría. ¿Por qué? Pues ya completó todo lo que necesitábamos. Y aquí le vamos a colocar fin. Entonces, para entender un poco este diagrama, que esto lo podría cambiar por un círculo, algo así, ¿no? Entonces, el programa es bastante sencillo. Primero, inicia el programa, generamos un número aleatorio, le preguntamos al usuario cuál va a ser su número que él cree que es, lo comparamos y existen varias opciones. Uno, que el número que el usuario haya dado sea mayor al número generado, entonces le vamos a mandar un mensaje, una pista cerca, intenta con un número más pequeño y le volvemos a preguntar. Entonces va a entrar otra vez en el flujo, o en el bucle, mejor dicho, y va a volver a preguntar y va a volver a comparar. Y si el número es menor, le va a decir cerca, intenta con un número más grande y le va a volver a preguntar. Pero en caso de que el número sea igual al número con el número generado, o sea que coincida, le vamos a dar las felicitaciones y le vamos a decir que el número es correcto. Entonces de esta forma ya por lo menos podemos tener aquí un diagrama de cómo se vería nuestro programa o nuestra solución al problema. Ese sería el ejercicio, ¿no? Si tú deseas, puedes utilizar la misma herramienta o lo puedes hacer a mano, también haces los dibujos, lo escribes en un papel sobre el problema que hayas pensado o puedes hacer este mismo ya si le quieres agregar otras cosas, lo puedes hacer también. Y ya luego aquí ya pasamos a lo que es la codificación de la solución que pensamos, que analizamos, verificamos y dimos nuestra fecha de más o menos de cuándo lo íbamos a entregar. Ya ahí recién pasamos a la parte de codificación. Aquí, por ejemplo, un consejo que te voy a dar es que mayormente uno cuando está trabajando como programador, uno se la pasa la mayoría del tiempo analizando código, manteniendo el código, solucionando. ¿Por qué? Porque ya luego la parte de codificación es casi la parte final. Uno primero tiene que tratar de encontrar la solución antes de empezar a escribir código. Y te vas a dar cuenta que te vas a ahorrar mucho tiempo. Entonces aquí dice la codificación es el proceso de traducir el diseño del algoritmo de un lenguaje de programación específico. Consiste en escribir el código que sigue las instrucciones del algoritmo para que la computadora pueda entender y ejecutar las acciones necesarias para resolver el problema. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver un ejemplo de lo que acabamos de hacer en el diagrama de flujo, pero en pseudocódigo. Pseudocódigo es básicamente, es como una simulación de lo que vendría siendo un código en algún lenguaje, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, aquí es básicamente como escribir los pasos. Aquí creamos una función que se va a llamar adivina el número. Tenemos una variable. Ya estos conceptos los vamos a ver más adelante. Lo que es una función, que es una variable, que es un bucle, que es una condición. Entonces, por ejemplo, lo que es un número random, aquí estamos generando un número aleatorio entre 1 y 100.
Entonces, este lo que va a hacer es que me va a generar un número entre el 1 y el 100. Luego aquí decimos, mientras que sea verdadero, o sea, siempre se va a ejecutar esto, intentar suposición del usuario, que vendría siendo la pregunta que el programa le va a hacer al usuario y él va a ingresar un número. Entonces, si da un error, va a decir introduce un número válido. Si escribe otra cosa, por ejemplo, escribe un texto o una palabra, le va a decir que introduce un número válido. Si es un número, va a preguntar, ¿el número ingresado por el usuario o su posición del usuario es menor al número aleatorio? Mostrar mensaje. El número es más grande, intenta de nuevo. Si no, si la suposición del usuario es mayor al número aleatorio, te va a decir el número es más pequeño, intenta de nuevo. Si no, o sea, si ninguna de estas dos condiciones se cumplen, le va a decir felicitaciones y este es el número. Y se va a romper el bucle mientras, entonces va a salir de aquí y se va a finalizar el programa. Entonces, por ejemplo, ahora a continuación te voy a ir mostrando unos ejemplos en algunos lenguajes. No te preocupes en el lenguaje o cómo se escribe, sino más, y solamente quiero que te des cuenta que muchos lenguajes tienen similitudes con respecto a lo que te ofrece lo que te ofrece a ti, las herramientas que te ofrece para tú solucionar tus requerimientos o problemas. Entonces, por ejemplo, aquí hay un código en Python, que por cierto va a haber un curso también aquí conmigo. Por si te quieres apuntar, te puedes suscribir, compartirlo a alguien que tú creas que quiera aprender o que tú sepas que quiere aprender Python. Aquí vamos a empezar un curso en el canal. Entonces, si te das cuenta, la similitud es casi lo mismo. Tenemos una función, simplemente que cambian función por def, ponen el nombre de la función, ahí viene el número, tenemos un número random, y aquí ya por lo menos Python te da la utilidad de, de algo que dice random. Esto no, ahorita no tengas en cuenta, simplemente mira que la similitud entre una solución y otra es casi parecida. Entonces igual le pregunta al usuario, introduce un número, si es una palabra o algo inválido, le dice un mensaje, introduce un número válido, luego hace las condiciones de que si es mayor o menor, y si es correcto, le lo felicita y le dice que él adivinó el número y termina el programa. Entonces aquí hay un, un ejemplo en RAS, que también es un lenguaje de programación, que también me gustaría aprender. Tal vez si, qué me dices tú? Lo aprendo, lo podría aprender en vivo. Si te interesa, me puedes dejarlo en los comentarios. Entonces aquí, por ejemplo, si te puedo mostrar, es básicamente lo mismo. Aquí ellos están utilizando, en RAS utilizan algunas herramientas que ya te ofrece el lenguaje. Y lo mismo, fn, que significa función, llama a su función, adivina el número, luego genera un número random, hace un loop o un bucle, que lo que va a hacer es repetir este código hasta que acierte el número correcto. Entonces le pregunta al usuario su número. Si es incorrecto, dice que no se puede leer la línea. Entonces aquí asigna a esta variable el número del usuario y pregunta, ¿no? Que va preguntando si es menor, si es mayor o si es igual. Haz uno de estas tres, imprime uno de estos tres textos, ¿no? Si es menor, le va a decir el número es más grande, intenta de nuevo. Si es mayor, el número es más pequeño, intenta de nuevo y así, ¿no? Si es igual, lo que va a hacer es, felicidades, adivinaste el número. Entonces, lo que quiero que entiendas con esto es que la mayoría de los lenguajes comparten mucho de su forma de escribir el código. Y si te das cuenta también, utilizan mucho lo que son palabras en inglés. Entonces, también es una recomendación de que por lo menos lo más básico de inglés, te recomiendo que lo aprendas. Por ejemplo, while, que vendría siendo mientras, try, que vendría siendo como intentar, intenta, except, que sería como una excepción, continuo, que sería continuar, if, entonces es como una pregunta, si esto es verdadero, haz esto. El if es como diciéndole, si no, o sea, si lo de arriba no se cumple, haz lo siguiente. Entonces le vuelve a hacer la pregunta y si esto se cumple, imprime. Y si no, entra el else, que es como lo último. Si ninguna de estas preguntas fueron verdaderas o correctas, entra en el else y lo imprime. Imprime felicidades. Entonces aquí lo que hace es un break. Y en esta situación se utiliza el break para romper este while. Porque si no se rompe, es como
es como un ciclo infinito. Entonces, el while va a estar ejecutando el programa infinitamente, al menos que tú lo rompas en un punto de la aplicación. Bueno, entonces son conceptos que vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Y de igual aquí en RAS. Él entra a un loop que vendría siendo un ciclo. Entonces infinitamente lo va a preguntar hasta que se rompa en algún punto de la aplicación. En este caso lo está rompiendo cuando el usuario ingresa un número que es igual al que la computadora generó de manera aleatoria. Entonces, y si no, simplemente lo sigue ejecutando, ejecutando. Entonces ya por lo menos con esto ya podemos concluir lo que es la clase de hoy. Que ahí vimos un poco más lo que es el fundamento de programación. Mi intención con esta clase no es darte los conceptos a profundidad, porque siento que este tema es bastante extenso. Hay muchas cosas que hay que ver. Lo que me interesa es que tú tengas un conocimiento de cómo es el proceso, ¿no? De un programador antes de escribir un código, una solución a una problemática. Entonces, igual después de esto también voy a ver otra clase donde voy a hablar lo que son tipos, voy a hablar sobre lo que son los ciclos, las condiciones, las funciones, que es lo que te va a ayudar a ti luego trasladar todo este conocimiento a un lenguaje de programación que tú desees. Puede ser PHP, JavaScript, Python. Y se te va a hacer un poco más fácil entender lo que estos lenguajes de programación te ofrecen para tú codificar tus soluciones. Bueno, sin más, si te gustó el video, puedes compartirlo, darle like, suscribirte, compartirlo con tus amigos. Listo. Muchas gracias.